Vamos a dar comienzo. Muy buenos días a todos los participantes al día de hoy. Bienvenidos los académicos. Mi nombre es Juan Fernando Marrero, soy secretario de la comisión editora. Me corresponde moderar el acto del día de hoy que se refiere a la presentación de dos libros. Uno del académico Gonzalo Morales, que lleva por título Venezuela frente al futuro, modelo de un nuevo país. Y el otro texto del doctor Germán Pacheco, también académico de reciente incorporación, que lleva por nombre Los rostros de la ausencia, pioneros y constructores de la Facultad de Agronomía. Muy agradecidos por la gentileza de haberse conectado, un honor estar con ustedes aquí. Yo sin mayor preámbulo, de acuerdo al programa, y como tenemos tiempo limitado, lo único que me queda es agradecer pues la organización del acto, pues a la comisión editora de la cual formo parte, al doctor Alfonso Linares, quien nos presentó y en su momento fue aprobado la estructura del programa del día de hoy. De acuerdo al programa, corresponde iniciar la apertura otorgándole el derecho de palabra para que nos dé las palabras de bienvenida al doctor Eduardo Burós, quien es el presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, también presidente de la Comisión de Agricultura. Adelante, doctor Burós. Sí agradecería, mientras toman la palabra los que están en el ejercicio de ese derecho, deshabilitar los micrófonos y solamente en caso de tomar la palabra, pues habilitarlos nuevamente. Bienvenidos y buenos días. Adelante, doctor Burós. Señores académicos, individuos de número, miembros correspondientes y miembros honorarios, señores comisionados, distinguidos académicos de otras academias nacionales, respetadas autoridades universitarias, señores invitados de honor, académicos autores de los libros a ser presentados y distinguidas personalidades a cargo de las presentaciones, señor presidente y demás miembros de la comisión editora de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, señores familiares e invitados, señoras y señores. Una vez más, la Academia se honra en realizar un acto académico especial cuya tradición entraña un carácter hierático. La presentación de un libro académico comprende un ritual solemne, donde se conjugan la devoción a la palabra escrita, el testimonio de cada generación de autores, el afán de transmitir conocimiento y el juicio de los lectores que determinará la trascendencia de la obra escrita. Los libros editados por una academia de ingeniería pueden ser imaginados como secuencias de gráficos, planteamientos de hipótesis, demostraciones matemáticas, un complejo lenguaje solo comprensible para iniciados. Indudablemente los hay así, pero otros, como los que presentaremos hoy, constituyen una plétora de temas con múltiples detalles de humanidad. El relato histórico rebosa sensibilidad, pero con pulso de cirujano disecciona el comportamiento docente de los pioneros. La exploración del futuro es testimonio de un anhelo, de un profundo deseo de una sociedad transitando firmemente la ruta del progreso. Los libros son la huella de nuestro corto tránsito en el infinito sendero del tiempo. Cada día observamos con más frecuencia cómo las explicaciones más contemporáneas se exponen con los aportes históricos contenidos en los libros y cómo el tiempo comienza a comprimirse para hacernos tomar conciencia que somos la sumatoria de conocimientos, aciertos y fallas, de razonamientos y creencias en teorías superadas o confirmadas. La huella de los libros es imperecedera. Los ingenieros estamos comprometidos en recopilar y ordenar el acervo de conocimiento que hemos generado. Con angustia reconozco que nuestra biblioteca dista mucho de ser repositorio de ese legado, de ya varias generaciones de ingenieros durante los siglos XIX, XX y lo que va del XXI.
por no hablar de los adquiridos durante los siglos de civilización romana, visigoda y árabe, que adquirió perfil propio con las prácticas de ingeniería de los pueblos originarios. 198 ingenieros cuentan con mini biografías en el volumen 1 de la historia de la ingeniería estructural en Venezuela, sin que nuestra biblioteca haya recopilado alguna porción significativa de su obra escrita. Me atrevo a pensar que no la conocemos. Más aún, el conjunto de los actuales académicos y de los fallecidos desde que se estableció formalmente la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, espacio académico inicial de la ingeniería, donde hasta la fecha de instalación de nuestra corporación y desde allí al presente no está aún recogida. Ese es un reto que debemos asumir y que estamos contrayendo gracias al trabajo tesonero de nuestra comisión editora, que ha comprendido que por encima de nuestras carencias, superando las más ingentes dificultades, está el compromiso de abrir las puertas de la academia para que a ella concurran todos aquellos colegas ávidos de plasmar sus conocimientos y experiencias en un testimonio escrito. Volteo a ver mi propia biblioteca y miro con tristeza la escasez de textos escritos por la generación de excelentes profesores que me formaron en pregrado y en el posgrado nacional. Al contrario del posgrado internacional, donde cada profesor iniciaba sus clases indicándonos problemas, lecturas de sus propios libros, además de otras en libros igualmente editados que consideraba complementarios. Esos sí adornan mi biblioteca. Pero no es que los profesores venezolanos no escribieran. Allí, en mis estanterías, están faros de conocimiento de quienes solo tuvieron la oportunidad de imprimir sus documentos docentes en multígrafos. No podemos permitir que ello ocurra y lo estamos haciendo, logrando que cada día se nos demande más esfuerzo en nuestra tarea editorial. Se trata de un propósito doctrinario. Por esas razones, estos actos tienen la solemnidad de un ritual místico. Cada palabra que sea dicha en ellos es una invocación a la sabiduría, al conocimiento, al testimonio, a la vocación de trascendencia conforme la convicción de compromiso intergeneracional. Hoy se reúnen la historia y el futuro en un instante del presente. Esa es la rutilante aspiración de este acto. Unos soñadores tomaron el compromiso de crear un centro de conocimiento en una de las tareas fundamentales de la profesión de ingeniería. Y un ingeniero despliega su imaginación y afirma con vigor que hay un futuro posible y pone en manos de la sociedad la oportunidad de integrarlo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes en la presentación de estos libros en tan distinguido y solemne acto académico. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Burós, por sus palabras de bienvenida. Siguiendo en el orden del programa, toca hacer la presentación del libro Venezuela frente al futuro, modelo de un nuevo país. Corresponde la presentación de este libro es del doctor Gonzalo Morales y corresponde las palabras de presentación de este libro al doctor Eugenio Hernández Bretón, quien es académico, miembro de la Academia de Ciencias Políticas. Dispone de 20 minutos el doctor Hernández Bretón para la presentación de este libro. Bienvenido, doctor Eugenio Hernández Bretón, adelante. Buenos días a todos. Señor presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, ingeniero Eduardo Burós, muy apreciado doctor Gonzalo Morales y su señora, por supuesto, distinguidos académicos, invitados especiales, señoras y señores. ¿Cuándo comienza el futuro de un país? ¿Qué responsabilidad tienen los hombres de ciencia respecto de las generaciones por venir?
¿Cuál es el deber de un académico venezolano ante el futuro de su país? Estas son algunas de las preguntas centrales con las que podríamos bien resumir las motivaciones principales de los temas que son tratados en este hermoso libro del doctor Gonzalo Morales, distinguido profesor universitario, excelente profesional, antiguo presidente de esta muy digna Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, a quien no tengo sino palabras de admiración por este trabajo y a quien debo agradecer profundamente que me haya dado esta inmensa oportunidad, al igual que la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, que permita a un académico de una academia hermana venir a comentar un trabajo de tan distinguido profesional de la ingeniería. En este trabajo, el autor presenta muy valiosas ideas para la consideración y la discusión nacional, con el ánimo legítimo de construir lo que él llama el país deseado y soñado. Ideas además expuestas con claridad y con una sana pasión venezolanista que desarrolla en las buenas páginas que ha escrito en este libro. Ahora bien, tomando esas interrogantes, tenemos que ante todo cabe reafirmar lo que es sabido por todos, pero tantas veces olvidado. El futuro no espera. El futuro o porvenir de un país es un constante presente que no puede dejarse a las improvisaciones o a las fatalidades de la existencia de las colectividades humanas. Cada pueblo puede y debe contribuir a la conformación de su propio futuro, de lo que quiere para sí como grupo social, de lo que quiere para sus hijos y para sus nietos. Y por ello, con mucha razón, el doctor Morales, en este trabajo que hoy se presenta, afirma: el futuro es ahora. Es la línea continua que se mueve progresivamente hacia los destinos que se han trazado y que se van materializando a medida que avanzamos sobre esa línea. Fin de la cita. Cada grupo social puede incidir decisivamente en su futuro, puede planearlo y definitivamente es el ejecutor único responsable de su destino. Pero esa labor impone a cada grupo humano una incesante reflexión acerca de su pasado y una permanente visión crítica de su presente. Esta es la tarea que ha acometido el doctor Morales en este libro. Y además, no podemos permitirnos perder más tiempo. Cualquier venezolano que haya experimentado el inmenso deterioro del país durante las últimas décadas puede intuir que poner en práctica los correctivos a las calamidades sufridas va a requerir, muy probablemente, por lo menos tantos años como los sufridos durante este proceso de destrucción. Prácticamente se exige, y aquí vamos nuevamente con palabras del doctor Morales, se exige una transformación completa del país. Muy pronto, además, continuada, especialmente de todas las instituciones, a fin de adaptarlas al mundo nuevo que se avecina, que puede arrollarnos si no se está bien preparado para prever y adecuarse a las exigencias. Pero la ejecución de cualquier plan requiere un trabajo previo muy delicado. El de explorar las alternativas y adoptar un plan de ejecución de las mejores opciones. Repetidamente en este libro del doctor Morales se habla de hitos de construcción y de transformación nacional y además mundial para los años 2030 y 2050. Estamos a tan solo 8 años del año 2030, lo que implica actuar ya, con la celeridad en el diagnóstico y en el diseño de un plan de acción.
La preocupación principal de estas reflexiones que encontramos en este libro, Venezuela frente al futuro, modelo de un nuevo país, nos dice que estas reflexiones son el recurso indispensable para emprender cualquier esfuerzo colectivo, para los que estamos en el país y para los que han sido forzados al exilio. Y somos y seremos los venezolanos, y solamente los venezolanos, los autores de nuestro progreso y los únicos responsables de nuestra desgracia. Ahora, la visión amplia y entrelazada de los diversos sectores que son objeto de las preocupaciones vertidas en este libro que hoy presentamos, comprenden desde el propio venezolano, el propio ser humano, ya sea residente o no en el país, así como su entorno, las condiciones de desarrollo individual y colectivo de todos los habitantes del país, la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación, la alimentación, el agro, la economía, la inflación, la moneda, el empleo y las condiciones de trabajo, la vivienda, la infraestructura del país, la salud, la seguridad interna y externa, el sector militar, los cerebros emigrados, la corrupción, la deuda pública, las fuentes energéticas, el aprovechamiento de los recursos naturales, la ordenación urbana y territorial nacional, las fronteras, el sistema normativo, la inversión nacional y extranjera, la producción y la productividad de las empresas nacionales, los hábitos de trabajo del venezolano, la investigación, la tecnología, el conservacionismo ambiental y los recursos hídricos son objeto de importantísimas consideraciones a lo largo de este libro, constituyendo todos ellos ese inmenso entramado que conforma este país y el sustrato del desarrollo nacional y de un mejor futuro para quienes nos han de continuar. Estas ideas son desarrolladas a lo largo de este libro en el inevitable marco global de la época contemporánea, ahora agravados por el COVID-19 y la guerra en Ucrania. Los venezolanos no compiten tan solo en el ámbito reducido de este país o de nuestra región, sino que nuestro campo de acción es el planeta. Aquí debo resaltar una idea del doctor Morales ante las transformaciones tan veloces de la ciencia moderna relativa a la necesidad, en sus palabras, dinamizar nuestras universidades, darles una fundación más científica aplicativa, estimularlas a que dediquen más tiempo al pensamiento creativo. Como dice el doctor Morales, podemos continuar utilizando el teorema de Castiliano o el método de la energía, pero habrá que ser más imaginativos, más innovadores. Estimular la intensificación de posgrados en ingeniería, de doctorados, es fundamental, imprescindible para avanzar. A veces pienso que Venezuela requiere de más ingenieros. Es el rescate real y venezolano del grito de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, o el clamor de Cecilio Acosta ante una universidad con más formalidades que sustancia. Apunto y aspiro que la Universidad Venezolana siga siendo la cuna del futuro nacional. En suma, como se plantea en el libro del doctor Morales, estimular la inventiva, la innovación y la curiosidad es una tarea imprescindible y fundamental para que Venezuela progrese, se reduzcan las diferencias sociales y se promueva el bienestar colectivo. Los problemas de todos requieren la participación de todos, si no, seguirán siendo los problemas de todos. Y así, para tomar también las palabras del autor, el innovador es un transformador y con frecuencia un idealista, pero los innovadores son creadores y ofrecen soluciones, pueden mover el mundo. Esto hace este libro que hoy presentamos. Venezuela debe ser creíble ante el mundo, debe serlo no solo en lo que respecta a sus gobernantes, sino en lo que corresponde a cada uno de sus nacionales. Los últimos tiempos han hecho de nosotros unos aduladores del éxito, medido únicamente en términos económicos, despreciando así los más altos valores humanos. Para combatir
esta tan mala enseñanza es que resulta además muy valioso este libro que hoy presentamos. Es por ello que el Estado debe asumir su papel de servir de elemento de estímulo para propiciar el más pleno desarrollo de todas las potencialidades, individual y colectivamente, de su población, en un ámbito de libertad y de responsabilidad, y no ser un fabricante de miseria y de hombres miserables, sin orgullo y sin dignidad. Por su parte, y frente a ello, como señala el doctor Morales, la responsabilidad principal de la academia es ofrecer el poder de las ideas, constituirse en conciencia crítica de la comunidad, motivar la capacidad de reflexión y establecer un puente de información y formación para resolver los grandes problemas que padece el país. Venezuela necesita de su academia y le reclama respuesta. Este trabajo de muy seria reflexión ante los más graves problemas actuales de nuestro país es otra muestra más de la constante preocupación del doctor Morales por los asuntos nacionales y evidencia una trayectoria humana fiel a sus principios que se evidencia en una fecunda y destacada vida ciudadana, profesional y académica, expresado en el pensamiento de un hombre como Albert Camus, quien supo dar ese aliento a los valores eternos del ser humano a su semejante, aún durante las épocas más oscuras del siglo que le tocó vivir, y que transcribo o leo a continuación. El primer deber de nuestra vida pública estriba, pues, en servir a la esperanza de los valores más que a la certeza de la destrucción. Fieles a esta enseñanza, entonces, ante la situación actual, como lo afirma el autor de esta obra que hoy presentamos, se saldrá adelante, no queda la menor duda. Debo, para concluir, agradecer esta inmensa oportunidad para poder expresar algunas ideas en torno a este valioso aporte de construcción y reorientación nacional, que seguro será de gran utilidad a los venezolanos de buena voluntad. Manifestando mi agradecimiento a la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat y manifestando también, a la vez, que me siento sumamente honrado con este encargo que tan gentilmente me ha confiado el muy apreciado doctor Gonzalo Morales. Buenos días y nuevamente muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias al doctor Eugenio Hernández Bretón por las palabras de presentación del libro del doctor Gonzalo Morales, a quien le damos en este momento la bienvenida nuevamente para que nos hable de su libro, lo cual dispone de unos 10 minutos. Adelante, doctor Gonzalo, bienvenido. Primeramente me siento honrado por esta deferencia que ha tenido la academia conmigo de darle tan importante cabida a mi libro. Señor académico Eduardo Burós Castillo, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Señores directores y demás académicos. Doctor Eugenio Hernández Bretón, mi distinguido prologuista, embajadora Antonieta Divo de Morales y mis familiares presentes, señores académicos, señores todos. Permítanme comenzar con una interrogante que debe resonar permanentemente en nuestros pensamientos. ¿Es que estamos satisfechos con el país que tenemos, con la situación irregular que vivimos? ¿Qué hacemos o podemos hacer para corregir y mejorarlo? ¿Hasta qué límites podremos aceptar? ¿Qué medidas deberíamos tomar? ¿Está asegurado nuestro futuro? Todo país tiene la obligación, por necesidad, de analizar su situación de la manera más real posible, a fin de formular planes para alcanzar un futuro mejor y más seguro. Por lo tanto, debemos concebirlos y tomar todas las medidas para obtenerlo y garantizarlo.
El mundo actual está atravesando momentos difíciles, críticos. Hay incertidumbre sobre el futuro donde actuaremos. Si será de progreso y desarrollo o se impondrá la turbulencia y la violencia. En especial, cuando estamos inmersos en un mundo diferente, amenazado con un nuevo orden mundial que lo divide en nuevas parcelas de poder. ¿Cómo quedará el mundo después de esta guerra en Ucrania tan alejada de nosotros? Y la globalización, el sistema internacional. Necesitamos avanzar y progresar. Estados que solo se consiguen en paz. Por tanto, debemos buscarlos permanentemente. Empero, ¿cómo lo alcanzaremos si carecemos de luz con frecuencia o de agua potable durante un mes, donde los combustibles escasean? Requerimos recibir noticias mundiales por todos los medios telefónicos, por internet. Necesitaríamos muchos meses de reconstrucción para reparar las plantas apagadas desde hace tiempo. Y eso es costoso. Además de muchos otros desajustes por resolver. Y la lucha contra la pobreza, la recuperación y la reconstrucción debemos recomenzarlas sin perder más tiempo. Son las plantas eléctricas, los sistemas de agua potable, las telecomunicaciones, las vías de comunicación, la agricultura, las fábricas, en fin, todo lo que caracteriza y necesita un país moderno. Todo lo que perdimos en años de cambios innecesarios que nos hicieron retroceder y producir años de atraso. Incluso se ha pensado en traer a Venezuela un plan Marshall específico para su reconstrucción. Si queremos alcanzar un futuro más claro, necesitamos efectuar variaciones radicales en nuestro sistema político y en su conducción. Tenemos que reformularlo sobre una base política y una estrategia consiguiente muy bien meditada, acertada, completa, fundamentada en un pensamiento y una acción muy diferentes a la actual, plena de innovaciones basadas en la tecnología más reciente. Para cumplir con tales requerimientos, debemos pensar a largo plazo, prever situaciones, en total, concebir un país nuevo fundado sobre otras bases muy diferentes a las que nos rigen hasta ahora y construirlo. Solo así podremos prepararnos para competir con ventajas en ese mundo diferente que se nos viene encima y puede aplastarnos si no estamos alerta. Estos pensamientos y otros muchos fueron los que me motivaron largo tiempo atrás a preparar este trabajo denominado Venezuela frente al futuro, que la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat me ha concedido el honor de considerar hoy. Con el objeto de asegurar un régimen de libertades, es esencial reemplazar el régimen presidencialista que nos ha atormentado durante 200 años por otro, tal cual podía ser el parlamentario, donde es electo un partido político para gobernar y responder directamente de sus acciones ante el Parlamento o Congreso, fundamentado en pleno Estado de Derecho. Es también primordial comenzar una campaña nacional permanente de cambio de actitudes y comportamiento, donde se entronicen los principios básicos de respeto, trabajo, orden, disciplina, institucionalidad, todos sujetos al mejoramiento de un mejor y más completo sistema educativo. El anterior, en conjunto con el perfeccionamiento de un sistema nacional de salud que abarque desde el buen cuidado de la madre hasta el resguardo de la ancianidad. Por supuesto, parte intrínseca, indisoluble del anterior, es la elevación del concepto universidad
como semillero de futuro, fundamento de los principios de libertad, avance y progreso. Complemento imprescindible es garantizar la consolidación de una base económica amplia y segura, donde el sector privado desempeñe papel principal, garante de un movimiento económico creativo de puestos de trabajo y de prosperidad para la población venezolana. Así, contemplaríamos de nuevo a las chimeneas de nuestras empresas tradicionales en Guayana y otros lugares de siderurgia, aluminio, minería, alimentos y muchas otras, humeantes de producción y riqueza para emplear nuestra mano de obra. Esa dupla inseparable, trabajador-empresario, manifestaría todo su empuje y ardor al crear las miles de empresas faltantes que resguardarían a nuestro trabajador, quien podría así recibir fondos suficientes para adquirir las miles de viviendas cómodas que ahora les faltan. Y al hablar de Guayana, no podríamos dejar de mencionar el papel fundamental que representa nuestro río padre, el Orinoco, en ese cuadro de un nuevo país en conjunto con los otros ríos generadores de las represas hidroeléctricas que necesitaremos para producir los vapores de la industria guayanesa. En esta breve reseña, no podemos olvidar nuestra industria petrolera, amenazada de disminución en estos tiempos, pero cuyo papel primordial está todavía asegurado al menos hasta el año 2050. Así, investigando a fondo las propiedades íntimas de hidrocarburos en los laboratorios venezolanos, podríamos descubrir nuevas características que generen productos variados para los mercados mundiales. Es también imprescindible mencionar el papel que debe desempeñar un sector agrícola y ganadero remozado, gran productor para la agroindustria, basamento de la garantía de una buena y suficiente alimentación para el venezolano y de leche para nuestra desnutrida niñez. Venezuela necesita con urgencia reiniciar su reconstrucción luego de tantos años de desidia y errores, renovar su dirección política por otra más efectiva, que tenga el requerido prestigio para conseguir los recursos suficientes necesarios para iniciar ese proceso ansiado de generación de un país nuevo, moderno, diferente. Debemos evitar que los venezolanos continúen huyendo al exterior. Tampoco debemos olvidar el sostenimiento de buenas relaciones con las otras naciones. Finalmente, me referiré a un tema asociado. Se trata de las actividades de la Comisión Venezuela más 30, creada por esta academia, con el objeto de lograr una visión futura del país que deseamos alcanzar, fijando como meta intermedia el año 2030 y definitivo el 2050. Este último lo hemos denominado Visión 2050, que ha recibido amplio apoyo de otras instituciones. Muchas gracias por haberme dedicado su atención. Buenos días. Muchas gracias a usted, doctor Gonzalo Morales. Muchísimas gracias por esas palabras sentidas. Un breve resumen del libro del doctor Gonzalo Morales, Venezuela frente al futuro, modelo de un nuevo país. Según el programa, nos corresponden unos 10 minutos de preguntas o comentarios sobre lo visto hasta ahora, para lo cual los participantes, los asistentes al acto de hoy, a quienes agradezco su presencia, sobre todo porque, como bien lo señala el doctor Morales en su breve reseña, los problemas de electricidad y de conectividad nos afectan permanentemente. Por eso agradezco los esfuerzos que todos hacemos por estar aquí. Disponen del chat aquellos que quisieran escribir algo, o si quieren intervenir brevemente pueden solicitar
creo que hay en la parte inferior, en la barra inferior, hay un icono que es una mano levantada y el anfitrión le puede otorgar pues abrirle el micrófono para que participen. Pues adelante, son unos 10 minutos. Veo, veo uno de los participantes, doctor Jorge Divo, adelante, está solicitando la palabra. Gracias por el título de doctor. Bueno, no lo conozco, preferí irme por arriba y no quedarme por debajo. Un placer. Bueno, técnicamente, yo hice mis estudios en Portugal y en Portugal automáticamente cualquier licenciado lo tratan por doctor. Así que técnicamente lo acepto, pero no soy PhD. En cualquier caso, es un honor enorme estar rodeado de académicos y de traer esta discusión a colación, estar presente en la presentación de esta visión y de estas cuestiones fundamentales postuladas por mi padre, y por eso no podía evitar de ser una de estas participaciones o participar en esta discusión. Apenas lo que quiero decir es que el tema de Venezuela, el tema del futuro son algo que en 50 años de vida me han perseguido precisamente por la visión de mi padre. Ha sido una persona extremadamente arraigado a los principios de desarrollo de Venezuela, nuestro país. Yo soy una de esas tantas personas que emigró, a las que él refiere, y lamentablemente parte de esa generación que vio con alguna manera, con frustración, que las oportunidades no se nos abrían, no se nos presentan, desgraciadamente aunadas a un contexto sociopolítico bastante intrincado que no vamos que no quiero recalcar ahora. Sin embargo, me parece que es una propuesta altamente optimista y altamente progresista, y no progresista en el término izquierdista, sino progresista en términos de evolución de las sociedades. Yo recuerdo estar con mi padre en el mismo estudio que él tiene ahorita en el fondo, discutiendo, vamos a ver, ciudades en el espacio, o cuando él me presentó a Alvin Toffler, o inclusive cuando hablamos por primera vez sobre el libro del dilema de los innovadores del profesor Clayton Christensen de Harvard, quien tuve la oportunidad de conocer antes de su fallecimiento. Y es un contexto altamente, como dije, optimista, y que más allá de las cuestiones que levanta, las cuestiones que trae también deben de alguna manera pasar a la activación, y esa activación de alguna manera tiene que también ultrapasar el ámbito académico, bajar o incorporarse de alguna manera en el contexto sociopolítico desgraciado en el cual se vive actualmente en Venezuela. Pero a pesar de todo, quiero dar una palabra de gran aliento y optimismo, de ver cómo continúa proyectando la visión de una posible Venezuela, una posible incorporación o atajo al contexto tecnológico futurista que nosotros mencionamos, que nosotros estamos expuestos, y seguir trabajando para él. Y para mí es comendable y admirable. Y eso era lo que quería participar hoy. Mi gran admiración y respeto por la continua producción de conocimiento enfocada en la visión de Venezuela en el futuro. Muchísimas gracias, doctor Divo. Adelante. Gracias por esas palabras. Estoy tratando de ver quién más está solicitando el derecho de palabra. Mientras alguien más se anima, disponemos unos 5 minutos ajustados para esta sección. Quiero aprovechar la oportunidad de recordar que los libros que presentamos hoy y otros que se han venido presentando y los que Dios mediante se puedan seguir presentando, editando y publicando por parte de la academia,
están disponibles en acceso abierto. Es importante en estos tiempos de digitalización y de dificultades, particularmente sugerirlos y recomendarlos a nuestros estudiantes. Yo creo que aquí la mayoría hemos sido, somos y quizás seguiremos siendo profesores universitarios, y creo que vale la pena recomendar a las nuevas generaciones estos textos importantísimos. Bueno, si no hay algún otro comentario. Ajá. Veo aquí sí. La doctora Rosana Rivero. Adelante. Tiene la palabra. Bienvenida. Buenas, gracias. Gracias. Bueno, al igual que el doctor Divo, muy contenta de estar aquí con miembros de la academia. Quería felicitar al doctor Gonzalo Morales. Yo también he seguido la trayectoria por nexos familiares. Y muy interesante, bueno, todo lo que se plantea. Yo, bueno, me imagino que yo también soy una de las personas que salió del país hace mucho tiempo. Ahorita me encuentro en Georgia, en la Universidad de Georgia. Creo que, bueno, inspirada, yo me gradué en la Simón Bolívar y realmente los profesores que yo tuve en esa universidad son ejemplares. Todavía estando aquí en otra universidad en los Estados Unidos, pienso que la educación que yo recibí en Venezuela no tiene comparación. O sea, aquí hay más recursos, pero realmente la calidad intelectual en Venezuela es sumamente alta. Lo que le quería preguntar al doctor Morales era lo siguiente: se habla mucho hoy día de resiliencia, y yo creo que Venezuela, bueno, ha pasado por tantos problemas y bueno, el año pasado con COVID-19 y ahora estamos pasando por una amenaza de guerra. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los factores que han hecho que los venezolanos sean tan resilientes y qué perspectivas hay, digamos, ahora que hay esta amenaza de guerra, de que esa resiliencia siga, digamos, vigente en estos momentos? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, profesora Rivero. Bueno, creo que el doctor González Morales y el presentador del libro pudieran, si así lo desean, responder la pregunta que hace la profesora Rosana Rivero. ¿Qué nos hace resilientes a los venezolanos ante tanta adversidad? Pertinente la pregunta. Yo prefiero que sea el doctor Hernández Bretón quien conteste, más autorizado. Tiene el testigo, doctor Eugenio Hernández. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo creo, realmente uno tendría que ver, creo que dos elementos acá. Uno, desde el punto de vista individual, y dos, desde el punto de vista colectivo. Lo que creo es, hay una suerte de deseo infinito de revivir episodios de la épica venezolana. Es decir, a veces los venezolanos parece que nos inspiramos en el pasado para sobreponernos a las circunstancias del presente. Es decir, eso de volver a enarbolar los ideales y los valores de épocas pasadas que condujeron de alguna manera a acontecimientos gloriosos de los cuales nos enorgullecemos todos. Pero creo que a veces también eso ha hecho de los venezolanos confiar demasiado en una repetición de la historia. Pero eso de todas maneras es un elemento importante para hacer más fuerte a las sociedades como colectivo. Pero por otro lado, creo que también hay un elemento importante. Aquí, ven. Un elemento importante que también nos hace más fuertes y más resistentes. Y es un sentimiento que no se puede llamar nacionalidad,
sino que uno lo puede tal vez testimoniar a través del sentimiento que tiene uno por su país, que tiene uno por sus tradiciones, que tiene uno por su cultura, y que tiene también uno el deseo de continuar realizando su vida en este país. Yo recuerdo, y voy a tratar de ser breve en esta partecita de acá, yo recuerdo cuando en el año, hace 20 años atrás, luego de esos acontecimientos del mes de abril de ese momento, tuvimos una reunión con un representante, o estuve yo en una reunión con un representante de un país europeo acá. Y después de que todo el mundo expuso lo que tenía que exponer, yo dije lo siguiente. Yo le dije, mire, señor embajador, yo le voy a pedir porque por favor transmita esto a los gobernantes de su país. Y le dije más o menos así lo siguiente. Le dije, yo nací en Caracas, de padre y madre venezolanos, de diferentes partes del país. Mis 4 abuelos todos nacieron en este país. Todos mis 8 bisabuelos nacieron en este país. Y de ahí para atrás no sé, pero creo que llegaron como al final del siglo XVIII. Y todos hemos seguido padeciendo estas cosas en este país. Y todo lo que tenemos es el deseo de seguir viviendo en este país. Y yo quiero seguir viviendo en este país. Y ese es un deseo que nos amarra y que nos une a Venezuela. Y que yo creo que allí nos une el deseo de uno al deseo del otro. Lo que a veces no sabemos es cómo conectar los deseos de unos y otros para seguir haciendo el futuro y para que la situación cambie para el bienestar de todos. Por eso fue que cuando presenté este libro del doctor Morales dije, los problemas de todos exigen una solución de todos, porque si no siguen siendo los problemas de todos. Y eso es lo que a veces creo que perdemos de vista. Necesitamos esa cohesión para entender que la solución viene de todos y que el aporte de cada uno es importante. Pero eso también, y este deseo de tener un país, de tener una patria, de ser de algún lado, creo que es lo que nos sigue haciendo fuertes y resilientes, para usar su palabra. Y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, doctor Hernández Bretón. Bueno, tengo ya para cerrar esta sección, solicita el derecho de palabra el doctor Eduardo Burós. Con el doctor Burós y su intervención y su comentario cerramos esta sección y continuamos el programa con el próximo texto. Adelante, doctor Burós. Intervengo para sugerir el enfoque más allá de la resiliencia que ha propuesto el doctor Nassim Taleb, que es el enfoque de la antifragilidad. ¿Y qué es la antifragilidad? La resiliencia es la capacidad de soportar una perturbación para volver a reconstituir el ecosistema, la configuración inicial donde se vivía, bien sea en la naturaleza silvestre o bien sea en el mundo social. Mientras que la antifragilidad es el concepto de crear a partir del cambio. Y este concepto nos lleva a percibir que en Venezuela están ocurriendo cambios a partir del cambio. La actitud de algunos grupos sociales, empresariales, sobre todo en el sector agrícola venezolano, nos demuestran que hay voluntad de construirse, de reconstruirse en un ambiente de antifragilidad, es decir, en un ambiente de transformación. Y esto es una acotación muy importante porque también hay grupos que intentan alcanzar la resiliencia y nosotros tenemos que pensar que no vamos a volver a ese país que conocimos, sino que tenemos que construir un nuevo país a la medida de las nuevas ideas, de los nuevos planteamientos y de las nuevas realidades en nuestros ingresos, recomposición social, oportunidad para que se reinserten en nuestro tejido territorial y económico los venezolanos emigrados. Entonces quería hacer este pequeño aporte
para una reconceptualización de la resiliencia. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Buró. Vamos a continuar con el programa. Corresponde a continuación la presentación del libro Rostros de la Ausencia, pioneros y constructores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Este texto, editado también por la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Creo que hay un micrófono abierto de alguien, si lo puede cerrar. Ok. Este texto, editado también por la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, en el marco también de un convenio que se tiene con la Facultad de Agronomía y su departamento de publicaciones, en este empeño por resistir ante la fragilidad de nuestras instituciones universitarias, pues nos estamos apoyando unas a otras, y producto de ese esfuerzo y de esa integración a través de cartas de intención o de convenio, está la parte, digamos, editorial. Voy a dejar entonces para la presentación de este libro, en el derecho de palabra, a la doctora Yajaira Freites. La doctora Yajaira Freites es sociólogo, es doctora en desarrollo, profesora e investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Adelante, doctora Freites, y bienvenida para la presentación del libro del doctor Germán Pacheco, Rostros de la Ausencia, pioneros y constructores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días a todos. Agradezco a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, y en especial al profesor Germán Pacheco Troponis, haberme designado para hacer la presentación de su libro Rostros de la Ausencia, pioneros y constructores de la Facultad de Agronomía UCB, que hoy es dado a conocer al público. Ciertamente, en el 2012 escribí el prólogo de este libro, pero ha habido una larga travesía, como el mismo profesor Pacheco Troponis lo indica al principio de su texto. Una travesía de 10 años que hicieron que volviera a leer el libro. Y bien, si bien no agregaría nada al prólogo, no puedo dejar de sentir que siempre hay nuevas relecturas que hacer. Estas 76 reseñas biográficas muestran cómo esos hombres de carne y hueso fueron el principio, el inicio de un esfuerzo continuado de crear no solo saberes en el área agrícola, sino de todas las interrelaciones que tiene esta actividad en una sociedad. Así, al lado de los ingenieros agrónomos, conseguimos documentalistas o bibliotecarios, botánicos, entomólogos, químicos, bacteriólogos, veterinarios, así como abogados, ingenieros civiles e hidráulicos. Todos ellos nos muestran las aristas de una relación compleja, interdisciplinaria, que tomó su tiempo construir. Rostros de la Ausencia nos hace ver cómo venezolanos y extranjeros construimos durante buena parte del siglo XX. Específicamente, a partir de 1936, se fue creando un dispositivo institucional abonado por voluntades, leyes, proyectos y apoyo estatal que permitió a la agricultura venezolana convertirse en una actividad productiva capaz de alimentar al país. Antes de 1936, ciertamente hubo intentos, esfuerzos. Por ejemplo, en la época de los Borbones, en el siglo XVIII, se puso en funcionamiento el régimen del estanco del tabaco, favoreciendo este rubro de exportación. Pero no hubo nada similar para el cacao y menos para el café. Luego, con la llegada de la República, asistimos a la prédica de la Sociedad Económica Amigos del País por una agricultura racional, productiva y acompañada de uso de maquinaria, basándose en una divulgación de conocimientos. Y se va depositando la esperanza de tener algún día una agricultura floreciente gracias a la migración de labradores europeos. Y ahí están los esfuerzos colonizadores de toda Asia. Y años más tarde, durante el guzmancismo, se mantiene esta visión. No podemos dejar de recordar que entre 1861 y 1864, Juan Antonio Díaz publicó el texto El agricultor venezolano o Lecciones de Agricultura Práctica. Era un esfuerzo de recabar los apuntes que hubieran sido el material de enseñanza en la clase de agricultura del Colegio Santo Tomás en Caracas en 1858, al cual se invitó a impartirla.
pero tal iniciativa no prosperó. Ya a finales del siglo XIX se habían hecho modificaciones al pensum de la ingeniería para incluir la agricultura, pero el asunto no termina de cuajar. Así que en el siglo XX, dentro de la élite gomecista, se piensa crear una Escuela Nacional de Agricultura. Y como todas las ideas nuevas que se emprenden en la política venezolana, se cree que con decretar, dictar reglamentos, asignar un espacio loable, es suficiente. Esta vez debo indicar que tuvieron la buena precaución de contratar a un experto, Henri Pittier, aunque el proyecto fracasa también. Pittier señala, como ya Teixeira Arnal nos lo ha puesto de relieve, que para enseñar se debe conocer la agricultura del país, que está en una zona tropical, y que los estudiantes deben ser seleccionados, porque ya se confunden las prácticas rutinarias de los peones agrícolas con el estudio de la agronomía como tal. Aún así, el régimen organiza una serie de estaciones experimentales, manteniendo el sueño del régimen por una agricultura moderna. A partir de la crisis de 1928, con la caída de los precios del café, el gomecismo orientó los esfuerzos del Estado en dos vertientes. Una, la creación de los primeros servicios de agricultura y veterinaria en el país. Y dos, la organización de la Escuela de Expertos Agropecuarios, creada en 1932. Y recurrió de nuevo a la contratación de expertos extranjeros. Ellos, con algunos cuantos venezolanos, se encargaron de poner en práctica estas dos directrices. Mientras los agricultores venezolanos se ven más atraídos por los beneficios que pueden obtener del Banco Agrícola y Pecuario que por los frutos del conocimiento puestos en marcha a través de ese variopinto Ministerio de Salubridad, Agricultura y Clima. En 1936, el Estado venezolano se despojará de las últimas vestiduras liberales y será desde entes como el Ministerio de Agricultura y Cría, el viejo MAC, que se pondrá en marcha ese dispositivo institucional que al principio aludí. Dentro del MAC surgirá la Escuela Superior de Agricultura de 1933, que luego se convertirá en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. El otro pilar de esta historia, y de los nexos que entre ellos, a través de la vida de los biografiados en este libro, veremos a continuación. El profesor Pacheco Troconis, y lo designo así, profesor, porque estoy segura que él se siente orgulloso de ser reconocido así. Bien. Él ha seleccionado para hacer su trabajo la relación que los biografiados tuvieron con la Facultad de Agronomía en diversos momentos. La escuela superior, la escuela, hasta la facultad como tal. Pero al examinar la vida de estos pioneros que construyeron la facultad, es imposible desligarlo de su accionar en diferentes ámbitos, entre ellos el MAC, que en sus diversas dependencias diseminadas por todo el país. Ellos estuvieron en granjas de demostración, estaciones, centros experimentales, granjas agrícolas, centros de acopio, regadías, o estuvieron en algunos entes adscritos al MAC, como era el Banco Agrícola y Pecuario, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, el Instituto Agrario Nacional, IAN, el Consejo de Bienestar Rural. Pero también estuvieron en entes casi olvidados hoy en día, como el Servicio Shell para el Agricultor, que jugó un papel importante en la agricultura de los cítricos, así como la Escuela Práctica de Agricultura, La Providencia, y la Escuela Agrícola Salesiana. De su accionar en el MAC, algunos pasan directamente a la facultad, otros se mantienen en los dos ámbitos. Unos actuaron al principio de la escuela superior o de la facultad y dejaron una impronta que otros recogieron para desarrollarla. Lo interesante es que Germán no se ha concentrado, como antes indiqué, solo en los ingenieros agrónomos, sino en otros especialistas que hicieron de la agronomía un campo importante. Rostros de la ausencia abarca tanto a venezolanos como a extranjeros. Estos, en ese crucial periodo del país, encontraron en Venezuela la posibilidad de contribuir. Algunos se marcharon luego, pero la mayoría se arraigó. Vinieron profesionales de Argentina, Alemania, Austria, Checoslovaquia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido, Rusia, Puerto Rico, San Salvador,
Ucrania y Yugoslavia. Con su característica acuciosidad, Germán nos relata sus trayectorias. Algunas de ellas son verdaderos periplos que revelan, en el caso de los extranjeros europeos, los avatares que experimentaron sus sociedades en los primeros 50 años del siglo XX. Recalan en Caracas y luego en Maracay, donde varios mueren allí después de jubilarse de la facultad. Otros en distintos puntos de la geografía venezolana. Algunos pocos ya ancianos regresan a su terruño ancestral. La mayoría ha adquirido la nacionalidad venezolana. Pero también los nacionales tienen peregrinajes interesantes, en ocasiones marcados por el acontecer político del país. Así, la acción de la dictadura de Prejiménez ocasiona que varios de ellos suspendan sus estudios o los realicen fuera del país. Pero el punto de partida más interesante es el que realizaron del lugar de nacimiento al centro del país para estudiar agronomía. Ya previos estudios en los colegios nacionales para los más viejos o para los más jóvenes en un liceo. Eso solo puede entenderse, esa movilidad geográfica, porque el país experimenta a raíz de la explotación petrolera y también de los cambios que acontecen en lo educativo a partir de 1936. También observamos cómo las riendas del MAC y de la facultad van siendo lentamente tomados por los venezolanos, en un relevo que no desmerece a los extranjeros, que dan paso a una generación de jóvenes formados en parte por ellos. Y así empresas como la revista Agronomía Tropical, creada en el 51, es una conjunción de esfuerzos de extranjeros y venezolanos. Es un mundo variado en donde se combinaron la docencia, la investigación, la extensión y la divulgación, la creación de cátedras específicas de posgrados, la investigación en rubros del país con la obtención de variedades que son liberadas para el aprovechamiento por el agricultor venezolano. Se realizaban estudios sobre genética, entomología, suelos, regadío, forrajes, semillas, gramíneas, uso de maquinaria, producción animal, entre otros. Y en lo social se acometen trabajos relacionados con la estadística, la economía y el derecho agrícola. Aquellos que fueron gerentes también han sido incluidos por su acción, en especial en la facultad, a la cual ayudaron a crecer, no solo en el sentido institucional y administrativo, sino por su ejemplo en el campo docente y de la investigación. El mundo de las relaciones regionales está presente, ya en la escogencia de los lugares en donde se envió a los jóvenes becarios venezolanos, los primeros tiempos a Argentina, Uruguay o Chile, más tarde a Puerto Rico y los Estados Unidos. Las relaciones con los organismos multilaterales de la región permitieron la visita de trabajos, los cursos especializados, por ejemplo, en Turrialba, en Costa Rica, y el intercambio de experiencias con colegas y expertos de la región. Rostros de la ausencia servirá a las nuevas generaciones para saber por qué algunas unidades de la universidad fueron designadas con un nombre específico, como un tributo a quien fraguó desde su ámbito particular la construcción de las ciencias agrícolas en Venezuela. La estación del Laurel de la facultad en el estado Miranda lleva el nombre del colombiano Jaime Genao Jaramillo. La biblioteca de la facultad honra al italiano Celestino Bonfante. El museo del Instituto de Zoología Agrícola al venezolano Francisco Fernández Chetes. Al ucraniano Nikita Cherhirinki Onrati en la biblioteca del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Agronomía. Y el archivo micológico de la actual INEA lleva el nombre del norteamericano Albert Stanley Müller. Finalmente, Rostros de la ausencia constituye una pieza fundamental en lo que el escritor checo señalaba en su obra El libro de la risa y el olvido, donde indicaba que la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. La última parte de la frase fue el epígrafe que escogí para el texto que publiqué en el 2005 en el Boletín de la Academia, en donde me refería a la necesidad de rescatar la historia de la ingeniería reciente venezolana. Y luego, cuando el profesor Pacheco Troconis me solicitó en el 2012 que escribiera el prólogo al texto que sería su contribución a los 75 años de la Facultad de Agronomía, no pude menos que sentir que su trabajo se inscribía en esta lucha de la memoria contra el olvido. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Freites, por sus palabras, muy sentidas y sensibles también, en la presentación de este libro Rostros de la Ausencia. Siguiendo en el orden del día, corresponde la intervención del autor del libro, el profesor Germán Pacheco Troconis, quien es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrícolas y actualmente miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, a quien desde la lejana Bogotá, creo que está todavía por allá, se conecta y está con nosotros el día de hoy. Adelante, doctor Pacheco, está en el derecho de palabra para sus 10 minutos. Bienvenido. Buenos días. Doctor Eduardo Burós, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Distinguidos académicos miembros de la Junta Directiva, respetados individuos de número, miembros correspondientes y honorarios, distinguidos académicos de las academias que nos honran con su asistencia a este acto de presentación del libro, doctora Yajaira Freites, quien me ha honrado con las palabras de presentación, autoridades, profesoras y profesores universitarios, señoras y señores invitados. Estar hablando hoy de esta obra ha sido posible gracias al concurso de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y a la revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, y a la preocupación de los académicos doctores Eduardo Burós y Rafael Isidro Quevedo por la edición del libro. Quiero dar constancia de la colaboración de la académica Julia Gilaverde Brito, de los doctores Freddy Ideal y Leonardo Dayaldar, y del profesor Máximo Peña, quien ya no está con nosotros, así como de numerosos colegas e investigadores que mostraron preocupación por su destino y dieron su aporte para que su publicación fuese una realidad. La edición de esta obra ha tenido lugar tras una larga travesía de múltiples escollos, los que han animado a nuestras universidades y a la academia en Venezuela las 2 últimas décadas, en donde publicar se ha vuelto casi que una gesta. Rostros de la Ausencia es un libro que recoge las biografías de un conjunto de pioneros y constructores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, ya desaparecidos. Sobre las espaldas de estos hombres recayó la difícil tarea de establecer el Instituto Educativo Universitario responsable de la creación de los estudios agronómicos en el país. El propósito que me animó a escribirlo fue rendir un reconocimiento a los ingenieros agrónomos y profesionales afines que hicieron posible el nacimiento de la carrera de agronomía y jugaron un papel relevante en el establecimiento de la primera institución de su tipo y en la formación de los profesionales del campo agrícola requeridos para llevar a cabo las transformaciones urgidas por la agricultura venezolana de entonces. La institucionalización de los estudios conducentes a la creación de agronomía como carrera en Venezuela, lejos de nacer por la presión organizada de los productores agrícolas o por la interacción de los esfuerzos de la sociedad y el Estado, como fue el caso de buena parte de las escuelas de agronomía de los países del Cono Sur y de Cuba en el lejano Caribe, fue producto de una decisión de política estatal, inscrita en los propósitos de un grupo de hombres integrantes de la élite intelectual en el siglo pasado, con una honda angustia y preocupación por delastrar la agricultura venezolana de una serie de impedimentos y rémoras que le impedían erigirse una actividad productiva a tono con los adelantos alcanzados por las agriculturas más avanzadas de la región y por lo tanto una actividad competitiva. Fue su establecimiento la concreción de un anhelo, de un sueño postergado desde el siglo XIX, que puede ser seguido a través de los esfuerzos truncos de hombres idealistas, científicos y productores, plasmados en diferentes proyectos, los más reducidos a decretos y resoluciones, y en las escasas propuestas que llegaron a materializarse, pero que fenecieron en corto tiempo. Tuvieron ellos como modelo imitar los arquetipos de desarrollo agrícola de la Europa occidental y de Estados Unidos, lo que en la literatura científica agrícola se conoce como la nueva agricultura, la agricultura científica o racional, con un importante puntal en las estaciones experimentales y escuelas de agronomía creadas en las últimas décadas de la centuria decimonónica y primeras del siglo XX.
La modernización del país y de su sector agrícola como objetivo fundamental de política pública respondió un programa político, el programa de febrero de 1936, cuya autoría fue obra de un sector ilustrado de la dirigencia nacional. Hombres como Alberto Adriani, Diógenes Escalante, Caracciolo Parra Pérez y Arturo Laspietri, entre otros, personificaron a la caída de la dictadura del general Juan Vicente Gómez en 1935, los deseos y propuestas preteridas de importantes venezolanos que creían en la necesidad de adelantar las transformaciones políticas, económicas y sociales que reclamaba el país. Ellos jugaron un rol determinante en proveer en el ideario de la nación la necesidad de formar una élite técnica capaz de afrontar los retos sustantivos reclamados por un país ayuno de desarrollo. En el campo de las ciencias agrícolas, la puesta en práctica de este propósito venía andando con rezago. Se había construido en las primeras 3 décadas del siglo XX una modesta plataforma técnica, empero sus efectos eran de alcance limitado y escasa repercusión social. Las profesiones agropecuarias eran rara avis y los profesionales y expertos venezolanos formados en estos campos de la ciencia que habían estudiado en el exterior se contaban con los dedos de la mano. No se tenía además conocimiento de la importancia de estas profesiones ni conciencia de su papel, aún entre los productores. El programa de febrero de 1936 abrió la puerta para que la agricultura venezolana ingresase con paso firme en las siguientes décadas a su modernización. La propuesta de Adriani, su principal impulsor, contemplaba para la agricultura como ejes centrales la creación de estaciones experimentales y las escuelas agropecuarias medias y superiores. Afincado en este soporte legal, pudo iniciarse la labor de formación de capital humano en el sector agrícola de forma sistemática. La creación de las escuelas superiores de agricultura y zootecnia y la de veterinaria en 1937 y 1938 se inscribió en este contexto. Su establecimiento y la consolidación y desarrollo de planes modernizadores presupuso acelerar la venida al país de un conjunto de técnicos y científicos que en forma de gotas habían ido llegando a Venezuela en los años precedentes. Las escuelas, en compañía de las primeras estaciones experimentales y granjas de demostración, iniciaron el estudio científico de los problemas del agro y la propuesta de soluciones a los mismos, así como la demostración de métodos técnicos de producción y su divulgación entre los agricultores y productores, conducentes a la práctica de una agricultura racional en el campo. Sus propósitos y fines fueron cobrando concreción a través de un camino fragoso, donde no pocas veces el fracaso se hizo presente. Estos hitos constituyen el punto de partida del proceso de valorización social de nuestra profesión, construcción colectiva encarnada por los técnicos y científicos que asumieron su liderazgo. Convencer con hechos y demostraciones, aún a la misma academia, de la importancia y justificación social de la carrera, vista con desdén en los propios ciclos universitarios, fue nadar contracorriente. Correspondió a los pioneros extranjeros que vinieron con su equipaje de conocimientos, libros, instrumentos y saudades, a los escasos agrónomos nativos graduados en el exterior y a las germinales promociones formadas en la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia del Ministerio de Agricultura y posteriormente en la Facultad de Agronomía de la UCB, la responsabilidad de ganarse la confianza de la sociedad y de los productores del agro para que obtuviese reconocimiento social la carrera. Destacaron en esta tarea investigadores y profesionales de amplia trayectoria y reconocido prestigio, una afortunada combinación factorial favorable, donde concurrían circunstancias internacionales complejas, aunadas a la de un país pequeño y sin conflictos religiosos, que vislumbraba una importante perspectiva petrolera, posibilitó la llegada al país de una jornada de destacados científicos y profesionales en el campo de las ciencias agrícolas. Ellos y sus discípulos venezolanos llevaron a cabo el establecimiento y desarrollo de la Facultad de Agronomía de la UCB. Permítaseme nombrar algunos de los biografiados que cumplieron este rol educativo. Augusto Bonazzi, científico italiano, políglota, con una larga y relevante trayectoria en el estudio de la química agrícola y de los suelos en Estados Unidos y Cuba, bajo cuya responsabilidad estuvo al comienzo la dirección de la escuela. Él, años más tarde, tendría un rol destacado en el desarrollo del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias de la UCB. Albert Müller, fitopatólogo, investigador y profesor universitario norteamericano, con un rol destacado en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Minas Gerais en Brasil, iniciador en el país de los primeros registros micológicos de importancia para el estudio de las enfermedades agrícolas.
Gerald Langham, joven genetista y mejorador de plantas norteamericano, creador de las primeras variedades de maíz y ajonjolí venezolano. Charles Balú, entomólogo norteamericano de fecunda actividad en su campo docente en las escuelas superiores de agronomía de Colombia y Costa Rica, iniciador de los estudios entomológicos en Venezuela. Y su discípulo predilecto, Francisco Fernández Yepes, formador de la cantera de entomólogos venezolanos. Salomón Horowitz, destacado genetista y mejorador de plantas argentino, respaldado por importantes investigaciones en su país, donde había estado al frente del decanato de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la prestigiada Universidad de La Plata. Bruno Mazzani, humanista italiano y acucioso mejorador de plantas. Luis Garazzini, argentino, ingeniero agrónomo y bacteriólogo de grandes aportes en la microbiología agrícola y agroindustrial. Jaime Henao Jaramillo, colombiano, hombre de vasta cultura, investigador y experto en el cultivo de café. Ludwig Schnitt, el querido Chico, destacado botánico alemán, a quien el sabio Pittier consideraba el hombre mejor formado de su equipo. Vasily Ilyin, fisiólogo vegetal ruso, uno de los hombres más destacados en este campo en su época, con una trayectoria luminosa. Y Manuel Vicente Besnerra, experto en fisioclimatología en el campo de la producción animal, promotor de las ciencias agrícolas y quien llevó a cabo la labor modernizadora más importante de la Facultad de Agronomía de la UCB. Estos y otras playas importantes y prestigiados investigadores académicos extranjeros y venezolanos, no pocos de ellos con sus estudios agronómicos ya realizados en el país, en río de años llevaron a la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia a convertirse en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, primera facultad en su género en el país y reconocida institución educativa universitaria en Latinoamérica. Sus perfiles biográficos constituyen el corazón de este libro. Bajo su labor fecunda formadora de profesionales de las ciencias agronómicas y agrícolas y la de los egresados de nuestra institución, serían jalonando los primeros logros de la modernización de la agricultura, la introducción y adaptación de nuevos cultivos y razas mejoradas, la creación de variedades de buenas cualidades agronómicos e híbridos de superioridad productiva, el reconocimiento de las enfermedades y plagas de plantas y animales y su combate y control efectivo, el riego y drenaje capaces de estudiar y asegurar el equilibrio hídrico y hacer una posible agricultura de menor riesgo y mayor rentabilidad. Los estudios de economía agrícola y administración rural y la divulgación y extensión agrícola para llevar métodos y procedimientos de producción y conocimientos sanitarios para una vida consona con la dignidad humana fueron algunas de las tareas emprendidas por estos pioneros. A ellos les correspondió sembrar en los eriales jirones de esperanza a lo largo del país. Es su labor oculta en el polvo del olvido y el implacable tiempo las que nos propusimos rescatar. Dar a conocer los nombres y afanes acerados de estos pioneros y constructores de la carrera de agronomía en el país y rescatar su memoria del olvido. Visibilizar los rostros de la ausencia de estos profesionales que en el ayer dejaron lo mejor de sí, de su vida profesional y personal para conformar nuestra institución y construir el perfil de la carrera, no solo era deuda histórica, sino hoy tarea que apremia en la Venezuela actual, angustiada y ayuda de memoria. Esta reconstrucción histórica de largo aliento, teñida de recuerdos, abrevó de entrevistas a pioneros que aún no habían tomado el camino de la eternidad y a familia de los fundadores, conversas con discípulos, documentos oficiales, expedientes personales existentes en repositorios agrícolas y universitarios nacionales y extranjeros, con particular énfasis en el archivo de Fagro, referencias bibliográficas, hemerográficas y digitales y retazos difuminados de evocaciones extraídos del bosque de la memoria del autor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Germán Pacheco, por las palabras acerca del texto Rostros de la Ausencia, pioneros y constructores de la Facultad de Agronomía de la UCB. Bueno, corresponde, según el programa, abrir un espacio para comentarios, observaciones, preguntas. Algunos se han hecho manifiestas en el chat. Les recuerdo que pueden también hacerlo por escrito a través del chat o solicitar su derecho de palabra para intervenir brevemente. Vamos a ver.
mientras alguien solicita el derecho, leo alguna de los intercambios por el chat. Gracias por sus acertadas intervenciones. Muy interesante el concepto de antifragilidad. Ciertamente que nos hemos enfocado en el uso de resiliencia, muy posiblemente como consecuencia del manejo de este concepto dentro del ámbito de cambios climáticos. Ese comentario de Mila Liederkranz. Vamos a ver quién solicita. Otro comentario en el chat de la profesora Rosana Rivero. Felicidades por excelentes presentaciones. Gracias por sus comentarios al doctor Hernández Bretón. A ver. Bueno. A ver, no tengo nadie en el derecho de palabra. Ajá. Creo que apareció uno, a ver si lo identifico. El doctor Eugenio Hernández Bretón solicita. Adelante, doctor. Gracias. Profesor Pacheco, muchas gracias por su palabra, lo felicito por el libro. Quería hacerle una pregunta respecto de el desarrollo del sector, digamos, agropecuario del país. En su visión de las cosas, ¿cuál debería ser el papel que juega el Estado venezolano? ¿Qué papel debe acometer el Estado venezolano y sus instituciones para el desarrollo sostenible de la agricultura, del campo venezolano en general? Y muchas gracias nuevamente. Buenos días, doctor Hernández Bretón. El Estado venezolano, a mi manera de ver, en primer lugar debe dar garantías jurídicas sobre la propiedad a los productores venezolanos, los productores y agricultores venezolanos, que en las últimas décadas han sido seriamente golpeados por la inestabilidad jurídica que viven nuestros productores en el campo venezolano. Debe apuntalar a sí mismo la educación venezolana, que también vemos que ha sido seriamente golpeado. Nuestras universidades han sido seriamente golpeadas. Nuestras facultades están prácticamente en el suelo. Le encoge el corazón a uno ver la situación de nuestras facultades. Debe ser apuntalada, debe ser actualizado el conocimiento, porque nosotros, cuando uno lee los avances que han tenido lugar en el campo de la agronomía y de las ciencias agrícolas, realmente da mucho dolor ver cómo nosotros prácticamente nos hemos quedado anclados en el pasado frente a las nuevas prácticas, las nuevas tecnologías. Debe asimismo garantizar dar seguridad también y garantizar para que la economía funcione, para que haya una economía de mercado que pueda funcionar, y para que la economía privada y los productores y empresarios con seguridad y con apoyo puedan realmente llevar a cabo su labor, cosa que actualmente no es posible en Venezuela. Debe reforzarse las alianzas con organizaciones internacionales de la agricultura y con universidades extranjeras para mejorar la producción de nuestro país. Eso es a grandes rasgos la manera de ver, en mi manera de ver, que son elementos muy importantes que son necesarios que el Estado los lleve a la práctica. Y no, es decir, como se dice en economía, que haya tanto Estado cuanto sea necesario, y no que el Estado opte por una vía estatizante, que es la que se ha optado, donde se ha sustituido todos los agentes de tipo económico en la producción agrícola y en otras actividades productivas. Muchísimas gracias, profesor Pacheco. Bueno,
Si no, ok, doctor Burós, y con el doctor Burós cerramos esta sección porque el tiempo apremia. Adelante, doctor Burós. No, una muy breve acotación que tiene que ver mucho con nuestra academia. Ciertamente la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela se crea a partir de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, pero la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Central de Venezuela data de muchos años atrás. Ya a finales, en el último 3 décadas, los últimos años del siglo XIX, se crea la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Central de Venezuela, que otorgaba los títulos de ingeniero civil, de ingeniero agrónomo y de arquitecto. Eso lo repite la Escuela Nacional de Ingeniería, que se crea a principios del siglo XX. Esta creación de la Escuela Nacional de Ingeniería fue producto de la separación finalmente de la titulación de ingenieros comenzada desde Cajigal, porque en esas primeras escuelas de ingeniería, en las primeras décadas del siglo XIX, debían otorgar títulos de ingenieros militares. Y para separar el ámbito civil del ámbito militar, finalmente se crea la Escuela Nacional de Ingeniería, que otorga esos 3 títulos. Y la diferencia entre los ingenieros civiles e ingenieros agrónomos estaba en el componente de materias que eran similares para ambos, pero con más componentes en el área de ciencias naturales para los ingenieros agrónomos y más componentes de ciencias físicas y matemáticas para los ingenieros civiles. Sin que ello desmeritara que los ingenieros civiles formados en esa época tenían un elevado componente de ciencias naturales en su currículum. Y eso explica de algún modo el desarrollo en el Ministerio de Obras Públicas de una fuerte capacidad en el área agrícola a través de las obras de riego que le son asignadas desde el mismo momento de su creación en 1861. Entonces, me parecía que era importante porque nuestra academia es la academia de las 3 facultades de ingeniería de la Universidad Central, que tienen en la Universidad Central un origen común. Y en relación a lo que preguntó el doctor Hernández Bretón y sumando a las ideas que expuso el doctor Pacheco Trocconi, la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat ha venido desarrollando y expone continuamente 2 conceptos que considera fundamentales para el desarrollo de la nueva agricultura, que primero es pasar a la ruralidad, es decir, a la concepción de que lo rural tiene unas características particulares, pero lo rural no es solo lo agrícola, ya hay nuevas oportunidades en el campo rural. Un concepto que tardó en llegar a nosotros, pero que los franceses ya lo habían desarrollado hace mucho tiempo atrás y lo continúan desarrollando, y de allí estamos tomando muchos ejemplos. Y el otro concepto es la integración del sistema agroalimentario, concebir a la agricultura como un sistema que va desde la unidad de producción hasta la mesa de los consumidores y yendo un poco más adelante con la economía circular hasta la disposición adecuada de los excedentes de alimentos a lo largo de toda esa cadena de valor del sistema agropecuario. Entonces, esos 2 elementos, la academia los está tomando como puntos fundamentales para la reconsideración de la visión del desarrollo del espacio rural venezolano. Muchas gracias, eso era todo. Quería aportar ese par de aspectos que son muy importantes para la academia.
Muchísimas gracias, doctor Burós. Bueno, ya para irnos acercando hacia el cierre del evento del día de hoy, tiene la palabra el doctor Rafael Isidro Quevedo, quien es presidente de la comisión editora de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, también miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Adelante, bienvenido, doctor Rafael Isidro. Señor presidente y demás miembros de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Señores autores y presentadores de los libros en consideración. Señores miembros de otras academias nacionales. Señores invitados especiales, señoras y señores. Es motivo de júbilo asistir por segunda vez a este significativo acto con motivo de la presentación de los libros Venezuela frente al futuro, modelo de un nuevo país, del académico Gonzalo Morales, y Rostros de la ausencia, pioneros y constructores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, del académico Germán Pacheco Troconis. Ambos textos reflejan facetas muy importantes y relacionadas con el desarrollo nacional. El uno, con una visión prospectiva, explora las posibilidades y alternativas para una Venezuela mejor en los escenarios por venir, frente a los cuales se requiere un compromiso y una acción estratégica de las generaciones que hoy tenemos la responsabilidad de participar en la construcción de esa Venezuela posible y deseable. Luego, señor Gonzalo. Y el otro está asociado al devenir de una institución que, como la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, constituye la primera casa de estudios superiores de investigación agropecuaria y de orientación de la vida nacional en el campo de las ciencias agrícolas. A través de sus páginas se puede visualizar la evolución de la enseñanza de las ciencias agrícolas en nuestro país y los actores que en menor o mayor medida pusieron sus conocimientos y saberes para la formación de varias generaciones de ingenieros agrónomos, que en número cercano a los 8.000 profesionales y más de 1.000 posgraduados han egresado de sus aulas para incorporarse a la vida nacional, al mundo productivo, a la gestión pública y a las propias tareas de docencia e investigación en las distintas universidades e institutos que fueron surgiendo con el correr del tiempo en diversos lugares del país. Los aportes al desarrollo nacional mediante la modernización de nuestra agricultura, la seguridad agroalimentaria, las innovaciones generadas por los resultados de la investigación y la gerencia institucional. Esos dos libros forman parte de una decena de ellos publicados por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, ANIH, en el año 2021, y de más de 30 que se han acumulado en los años recientes. En la continuación de un intenso trabajo editorial promovido por la Comisión Editora de la Corporación y apoyado por los académicos y comisionados, que con gran interés y entusiasmo han respondido a nuestro llamado, al igual que en años anteriores, para ofrecer al país y al mundo, a través de nuestra página web, textos en versión digital que pueden ser consultados por el público en general y muy especialmente por profesores y estudiantes de las propias universidades e instituciones especializadas en temas de divulgación. La NIC ha creado así una iniciativa editorial que ha permitido a sus miembros presentar sus libros con un formato abierto, pero con una identificación y una imagen corporativa, así como con un esmerado intento de garantizar la calidad en la edición y el contenido que se ofrece, en temas relevantes dentro de los diversos campos de las ciencias de la ingeniería, la arquitectura y áreas afines. El alto costo de la edición en papel y el reto de las nuevas técnicas de divulgación
se han combinado para motivar la publicación en versión digital, que como signo de los nuevos tiempos constituye un medio de divulgación que por su naturaleza tiene la potencialidad de convertirse en un mecanismo de alcance masivo y universal, que permite llegar a millones de usuarios en todos los rincones del mundo, con base al uso de la Internet y de los mecanismos de informática para la gestión del conocimiento. Esta modalidad facilita que los autores puedan hacer llegar sus obras a los repositorios nacionales e internacionales, asociados a bibliotecas de reconocido prestigio, que garantizan el acceso a millones de lectores en los países del mundo, facilitando la divulgación de sus aportes. La publicación a través de la editorial de la Academia ha servido igualmente para canalizar el debido registro de los libros mediante el ISBN o International Standard Book Number, como un identificador único para los libros de todo el mundo, que mediante una cadena alfanumérica permite registrar los datos básicos de cada texto, como lo son la materia de que trata, su título, editorial, tirada, extensión, lengua original, país y otras características que constituyen su cédula de identidad. Este número y su correspondiente código de barras servirá para reconocerlo y diferenciarlo de los demás. Junto con el ISBN se exige también el depósito legal, que según la ley venezolana obliga a registrarlos en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y entregar varios ejemplares de cada publicación a esta institución para garantizar su custodia y el acceso de los mismos al público en general, no solo de libros, sino también de otras publicaciones como folletos, revistas, boletines, mapas, diarios, partituras, audiovisuales, DVDs y otros medios de divulgación. Este requisito que impone la ley obliga al autor o a la editorial que lo publica a consignar uno o varios ejemplares para garantizar el acervo vinculado a la memoria histórica nacional, del conocimiento generado en el país por el ingenio intelectual y creador de los venezolanos. Ambos requisitos otorgan al autor la seguridad de que su esfuerzo quede registrado como propiedad intelectual y sus aportes protegidos frente a terceros. La función editorial de la Academia está enmarcada en la tarea de divulgar los aportes que sus miembros realizan para dar cumplimiento a la misión encomendada por la ley, de contribuir al desarrollo de las ciencias, tecnologías y las artes vinculadas con la ingeniería y el hábitat, y contribuir con los estudios relacionados con el aporte de dicha disciplina al desenvolvimiento integral del país. En esa línea de trabajo, la publicación de libros se realiza junto a la del boletín, que se viene publicando de manera trimestral y que incluye artículos de carácter científico y tecnológico, reseñas de libros, asuntos propios de la Academia, semblanzas históricas y otras informaciones. Para el presente año ya están en proceso editorial otros 10 títulos que en la actualidad están en manos de los autores en el proceso de diseño editorial, tramitación de su ISBN y el correspondiente depósito legal, así como los necesarios procesos de control de calidad en la línea de continuar aportando a la gestión del conocimiento, el correspondiente a nuestra Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, como contribución a la civilización, en el marco de la convivencia, de la paz y el trabajo creador. La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, mediante sus publicaciones, aporta a la gestión del conocimiento científico y tecnológico en los campos de su competencia. Es oportuno destacar que con la consolidación del trabajo de sus comisiones temáticas, a las cuales se han incorporado cerca de 150 calificados profesionales
de todos los campos de la ingeniería, la arquitectura y áreas afines, se está produciendo un notorio renacimiento del quehacer intelectual que se expresa en los numerosos foros, ciclos de conferencias, seminarios, congresos, conservatorios y otras modalidades de intercambio y de diálogo de saberes, mediante los cuales salen a relucir los aportes de sus miembros en las diversas disciplinas del conocimiento. Estas exposiciones, que se traducen en grabaciones vía YouTube, artículos científicos, tecnológicos y reseñas, vienen a conformar la materia prima que alimenta el boletín de la academia o a convertirse en libros de sus autores o de compilaciones temáticas y alcances en determinados campos del saber, folletos, así como podcasts y publicados en diferentes plataformas internacionales. Es satisfactorio destacar que con la intensificación del intercambio en línea, vía Zoom, Google Meet y otros mecanismos de comunicación digital, se ha ampliado significativamente el alcance de los intercambios para llegar con las exposiciones a un público especializado, interesado en los temas específicos de cada evento. Esta nueva modalidad trasciende el alcance original de las tradicionales conferencias presenciales ofrecidas en las reuniones de los académicos, facilitando por estos medios la divulgación de sus ideas y un acceso a la población interesada, y por la vía de la publicación mediante la página web y las redes sociales a una divulgación universal del conocimiento. Todo ello ha permitido, mediante el registro del boletín de la academia en repositorios de indexación y de los libros mediante, como ya he dicho, su ISBN y depósito legal, registrar los aportes de la NIC en los centros de información científica y tecnológica. No se trata de abrumar a los propios académicos con múltiples eventos, los cuales no están obligados a presenciar si no son de su particular interés. Se trata de ofrecer a través de plataformas de información internacionales, a través de la Internet, de YouTube y otros medios, así como de las redes sociales, la posibilidad de que quien tenga interés en las exposiciones y documentos de la academia, de sus miembros, comisionados o invitados, pueda acceder a ellos, utilizarlos en sus investigaciones, mencionarlos como material de referencia o simplemente enriquecer su bagaje cognitivo. Es necesario, sin embargo, destacar que realizamos nuestra misión en una hora difícil, tanto para el país como para la humanidad. El mundo en que vivimos ha logrado avanzar aceleradamente en el desarrollo científico y tecnológico. La ciencia ha logrado explorar más allá de la estructura celular para identificar el ADN y casi todos los componentes y mecanismos de la vida terrestre, tanto en la especie humana como en el campo animal y vegetal. Ello ha permitido un crecimiento sostenido de la población y un indudable mejoramiento de la calidad de la vida, de sus expectativas, de su salud y bienestar. Simultáneamente han cobrado protagonismo avances tecnológicos extraordinarios en todos los órdenes del desarrollo. Junto con ellos se ha progresado en los valores y principios de la civilización. El mundo de hoy ha podido asimilar a través de los tiempos los aportes positivos de diversas civilizaciones, edades y eras del devenir humano, desde que los homínidos lograron erguir sus cuerpos e iniciar su caminar trashumante. Todo ello, junto con los grandes conflictos que a través de las edades han confrontado la humanidad, ha permitido consolidar valores, principios y normas de convivencia,
para regular el funcionamiento de las sociedades y las naciones. Pero junto a ese progreso del conocimiento, del bien, de la verdad, de la belleza y de la justicia, también se han anidado nuevas expresiones del mal, de la ambición de poder y dominación, acompañada de sentimientos o de expresiones que, como el resentimiento, la envidia, la venganza, la traición, la mentira, la ira incontrolable, el egoísmo, la esclavitud, el autoritarismo y las dictaduras, resurgen en un intento de consolidar la dominación de uno sobre otro. Continúan aflorando expresiones dolorosas y brutales en esa ley de la historia que exhibe el crecimiento del bien y paralelamente el del mal, que como la tentación del demonio viene acompañando al hombre desde que inició su evolución. Es así como el siglo XX, y en el siglo XX asistimos a grandes avances científicos, culturales, sociales, políticos, jurídicos y de convivencia humana que han consolidado nuestra civilización y la han hecho avanzar, pero también a conflagraciones que han estado a punto de dar al traste con el proceso civilizatorio y que han dejado millones de vidas cegadas por los conflictos, como lo han sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial y otros localizados, pero terribles, en pérdidas humanas y materiales, como la Guerra de Corea, la de Vietnam, la de Laos y Camboya, la del Cercano Oriente, genocidios como el de los armenios por el decadente Imperio Otomano, el de los judíos por el nazismo o nacionalsocialismo liderado por Hitler, el de los Balcanes impulsado por los serbios aupados por Milosevic, el de Camboya liderizado por Pol Pot y su Khmer Rojo, y otros que aún desangran a países como los de Siria, Yemen, Irak, Afganistán y países del África. En la hora presente se ha producido esa injustificable y brutal agresión impulsada por la Rusia de Putin contra un país pacífico, trabajador, amante de la libertad y de la democracia, como lo es Ucrania. Es el país más extenso de la Europa occidental, que aporta a la humanidad desde trigo y el aceite para la alimentación de millones de personas hasta desarrollos tecnológicos inmensos, como sus plantas generadoras de energía nuclear, el avión más grande del mundo, sus avances industriales, petroquímicos y agrícolas, junto con una cultura milenaria, más antigua que la propia Rusia, y que solo reclama su derecho a vivir y trabajar en paz, el respeto a su soberanía como nación, la convivencia civilizada con sus vecinos y su derecho a integrar a la comunidad internacional como un mecanismo para mejorar su comercio, intercambio, desarrollo económico, social y cultural. En definitiva, su derecho a existir como nación y como pueblo. El mundo no debe aceptar la salvaje agresión y destrucción de Ucrania, el asesinato masivo de su población mediante la más violenta agresión con tropas, tanques, aviones, misiles y demás armas de destrucción masiva. La muerte de su población, de niños, de ancianos, de mujeres y hombres, el bombardeo de sus casas, edificios residenciales, iglesias, mezquitas, industrias, comercios, su infraestructura, su economía, el aparato productivo y sus símbolos y valores históricos. Hay que rechazar estas formas imperiales de dominación, de la misma manera que hay que hacerlo al interior de los países, con regímenes autoritarios que violentan los derechos humanos y pretenden imponer sistemas de dominación contrarios a la libertad, a la democracia, al Estado de Derecho y al sentimiento nacional. No es hora de permanecer callados e indiferentes frente al abuso de poder y la sed de dominación. Es necesario levantar nuestras voces con el carácter determinado para defender los valores y principios
que a lo largo de los años han consolidado el progreso de la humanidad y nuestra forma civilizada y pacífica de convivencia. Ese es el grito que clama nuestra presencia y el compromiso que exige la peligrosa situación que hoy confrontamos, por lo cual me he permitido expresarla. Es la afirmación en defensa de la vida, de la paz, de la justicia y de todos los valores trascendentales de la persona humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael Isidro Quevedo, por sus palabras ya en esta fase final del acto, para el cual vamos a dar la palabra para su cierre a la doctora Marianela Lafuente, quien es vicepresidenta de la academia, para que nos dé pues sus palabras de cierre de este evento. Adelante, doctora Marianela. Está en el derecho de palabra. Buenos días, gracias. Es un placer dirigirme hoy a ustedes para clausurar el acto de presentación de estos dos valiosos libros publicados por la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, que se encuentran ya disponibles en su página web. Deseo agradecer a los organizadores de este acto, miembros de la comisión editora de esta academia, al moderador, doctor Juan Fernando Marrero, a nuestro anfitrión, y muy especialmente quiero destacar la magnífica labor que la comisión editora, encabezada por su presidente, Rafael Isidro Quevedo, ha desarrollado por difundir los trabajos que realizan los académicos y los destacados profesionales que hacen vida en el seno de la academia. Cabe mencionar que solamente entre 2020 y 2021 se han publicado 16 libros con el sello de la academia, además de los trabajos que se incluyen regularmente en sus boletines trimestrales. Hoy hemos tenido el honor de escuchar al académico Eugenio Hernández Bretón y a la doctora Yajaira Freites, a quienes agradecemos su excelente presentación de estos libros. Ellos se enfocaron en exponer de manera clara los principales aportes y puntos relevantes de los trabajos realizados por los autores, a quienes también tuvimos el gusto de escuchar comentando sus obras. Nuestro querido académico Gonzalo Morales nos deja en su libro una muestra de su admirable lucidez y capacidad de análisis a reflexionar sobre la realidad del país en el difícil contexto mundial. Sobre todo, apreciamos y valoramos su esfuerzo por transmitir a las jóvenes generaciones los frutos de su larga trayectoria de meritorio trabajo profesional y experiencia, sus altos estándares morales y humanistas, su interés por la academia y por el papel central que otorga al conocimiento en un posible modelo de desarrollo para el país. El académico Germán Pacheco Troconis nos entrega un hermoso trabajo que despierta el interés sobre el nacimiento de la carrera de agronomía en el país y rinde un merecido reconocimiento a valiosos profesionales ya desaparecidos que en el siglo XX lo hicieron posible. A estos dos respetados académicos va nuestro agradecimiento por esta publicación, que constituyen un importante legado para las generaciones venideras. En momentos tan difíciles como los que atravesamos actualmente en el país, estos trabajos son aún más meritorios. La lectura de estos libros me recuerda dos frases de José Luis Borges, una muy bella sobre el pasado que dice: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y otra muy lúcida sobre el futuro. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Yo tengo la certeza de que sobre los espejos rotos del pasado, el futuro de Venezuela solo depende de los venezolanos, de lo que empecemos a hacer para construir. Termino mis palabras, como en otras ocasiones, saludando el éxito de esta iniciativa, que como otras que lleva adelante la academia, se centra en apoyar la generación y circulación del conocimiento como valor inestimable para construir capacidades y como principal herramienta para vencer los desafíos del futuro y para sacarnos de la oscura crisis que atraviesa el país. Muchas gracias a todos los asistentes. En nombre de la academia, declaro clausurado este acto. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Marianela Lafuente, por sus palabras de cierre. No me queda sino agradecer nuevamente a los participantes, felicitar a los autores, al doctor Gonzalo Morales y al doctor Germán Pacheco, a los presentadores, doctor Eugenio Hernández Bretón y doctora Yajaira Freites, y a todos ustedes
por participar y atender a la invitación de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Muchísimas gracias. Pues cerramos el acto con una despedida y buen provecho. Hasta luego. Muchas gracias.